no era una cosa que me atraía para nada. Pero es cierto que aun cuando yo tenía mis planes, creyendo que eran también los planes de Dios, ¿no? De casarme con un buen marido, tener muchos hijos, yo me daba cuenta que eso no me alcanzaba. Y aun cuando todo iba bien, en teoría, todo iba bien, porque estudiaba, tenía mis amigos, ya tenía mi auto, ya tenía mi vida armada prácticamente, sin embargo yo sentí el corazón vacío, yo me daba cuenta de que eso no me alcanzaba. Pero no sabía qué estaba buscando, hasta que hice ejercicios espirituales ignacianos, y ahí, como digo, el llamado fue en ese ejercicio, fue como caerme del caballo, no sé, fue como una luz interior, intensísima, que no puedo explicar mucho. No sé, fue un convencimiento de que Dios me estaba llamando a esta vida, la vida misionera, la vida de la entrega total, de la consagración a su servicio, a su gloria, y verlo así clarísimo y decir, acá está mi felicidad, yo quiero ser feliz y acá está mi felicidad, tengo que ser monja. No sé qué será bien, de qué se trata, qué es lo que se monja, pero es ahí, es ahí. Yo tengo que ser monja, es la única manera, yo voy a ser feliz así, es la única manera en que mi corazón realmente se va a sentir pleno. Y por eso la respuesta fue inmediata, lo que pasa es que después concretarlo, digamos, en el momento uno dice, sí, después cuando viene, sí, dejo mi familia, sí, dejo mis estudios, sí, dejo mis amigos, sí, dejo mi auto, digamos, el sí, ¿no? Concretar el sí en cada pequeña cosa, se me hizo difícil, se me hizo pesado, incluso los miedos, las dudas que siempre ocurren, por supuesto, porque yo creo que el demonio aprovecha por todos los medios a entrometerse en el camino para evitar la vocación, ¿no? Que se concrete la vocación. Pero finalmente entré a la familia religiosa del Verbo Encarnado cuando tenía 18 años, apenas finalizado el primer año en la universidad, y en una congregación misionera que tampoco conocía, ¿no? Simplemente me atrajo muchísimo la alegría de esas monjas y la pobreza que vivían. Fueron dos cosas que me impactaron muchísimo y que me cautivaron. Muchas gracias. Bueno, y ahora también teníamos la pregunta de cómo fue su camino de formación en el convento y el camino de crecimiento en la fe. Ahí, Bueno, en San Rafael yo ingresé a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación relativamente nueva, tiene apenas 30 años, que tiene rama masculina y rama femenina, y es una congregación misionera. Nuestro fundador siempre nos decía y nos sigue diciendo que tenemos que ir a aquellos lugares donde nadie quiera ir. Y por eso desde el comienzo nos formaron así, nos forman así, en ese espíritu de magnanimidad, de generosidad, de darlo todo, de no poner límites y de no estar haciendo cálculos humanos, ¿no? Yo creo que en eso me formaron y lo hicieron muy bien, porque la verdad es que, a pesar de que yo estaba llena de miedos, como hasta hoy, cuando me propusieron la misión y irme a Medio Oriente, a mí me pareció una locura, aparte Medio Oriente, otro mundo, yo con poca salud y conocer, digamos, integrarme a otro mundo, digamos, y otra cultura, otro idioma, pero sin embargo, ese empuje, ¿no?, que recibimos en la formación, yo creo que me ayudó a, a dar el paso, ¿no? A darlo todo sin miedo y sin estar pensando si después, y si a lo mejor, y si no puedo, y si me cuesta, ¿no? Que son las preguntas o las dudas, las tentaciones típicas, las tentaciones del futuro que siempre tenemos, ¿no? Cuando vamos a responder a un llamado de Dios. Qué lindo. Y bueno, y ahora queríamos que nos cuentes un poco sobre la misión en Siria. ¿Cómo fue su llegada a Alepo? Bueno, cuando me destinaron, en primer lugar fue a Belén, ¿no? A Tierra Santa. Yo tenía 23 años, había acabado mi formación y me destinaron a Belén junto a las otras hermanas y sacerdotes misioneros para estudiar la lengua, ¿no? Estudiar el árabe.
Ahí estuve 2 años, estudié el árabe literario para leer y escribir, y empecé a aprender los dialectos, el dialecto palestino. En cada país hay un dialecto distinto. Y después me propusieron la misión de Egipto. Allá fui con otras 5 hermanas y yo iba como superiora. Yo todavía no tenía idea, o sea, era muy chica, no, sin conocer. Además, Egipto era totalmente distinto de Palestina. Había aprendido el dialecto ahí y cuando llegué a Egipto no entendía nada. Las 5 hermanas que venían conmigo venían de distintos lugares, de Argentina, de Perú, pero ninguna conocía el árabe. Yo en teoría lo conocía, había estudiado 2 años, pero no entendía nada, porque el dialecto egipcio es totalmente distinto. Así que fue un recomenzar de cero, ¿no? Un desafío hermosísimo la misión de Egipto. Fueron 12 años ahí, 12 años inolvidables de misión, hermosos, pero 12 años que me costaron la salud también, ¿no? Porque fueron agotadores. Yo tuve a cargo después toda la provincia, es decir, toda la región, y eso me significaba muchos viajes. Eran 7 países con 20 comunidades, y tenía que viajar mucho. Viajar en las condiciones en las que se viaja allá, no es como en Occidente, ¿no? Y entonces eso deterioró mucho mi salud. Yo llegué al 2010 con un agotamiento y unos problemas de salud que digo, bueno, necesito recuperarme. Y por eso yo pedí a mis superiores que me mandaran a Siria, porque yo conocía bien la comunidad de Alepo, la había visitado muchas veces, porque estaban nuestras hermanas, y era un lugar tan tranquilo, tan calmo, Alepo, ¿no? Y Siria, porque ahí se daba algo muy raro en Medio Oriente, y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes, porque en el gobierno laico, los cristianos, aún siendo minoría, eran respetados, tenían cierta libertad religiosa para profesar el culto, y había realmente amistad entre ellos, eso se respiraba en el ambiente, y por eso digo que era un ambiente pacífico, muy calmo. Entonces digo, el lugar ideal para descansar. Entonces pedí a mis superiores que me mandaran a Siria, por un par de años para recuperarme de salud. Ellos accedieron, me mandaron, y llegué en enero del 2011, pero en marzo del 2011 empezó la guerra, ¿no? Y ahí, bueno, otra vez Dios desbarató mis planes, porque no era lo que me esperaba. Yo pensaba ir a descansar y a recuperarme en un lugar tranquilo, y fue todo lo contrario. Imagínense una guerra, y una guerra tremenda. O sea, yo no me imaginaba no tenía ni idea de lo que era la guerra, y aunque hubiera visto películas o uno lo lee en la historia, es apenas una sombra de lo que es realmente vivir una guerra desde adentro. Es que no se puede expresar tampoco en una película eso. Fueron años de guerra y años de terrorismo. No estamos hablando de una guerra convencional a campo abierto entre 2 ejércitos, estamos hablando de terrorismo. Es decir, ataques permanentes a los civiles. Y por lo tanto fueron años, yo viví 4 años ahí en la guerra, años tremendos en cuanto a la tragedia, digamos, en cuanto al dolor, el sufrimiento, la muerte, el peligro, con ataques y bombardeos permanentes de día y de noche. Y sin embargo, para mí fueron una experiencia única, que volvería a revivir 1 y 1000 veces. Si me dijeran de volver al 2010, vuelvo a pedir a mis superiores que me manden a Siria. Porque fue una experiencia única en cuanto a conocer tan de cerca a los mártires, ¿no? Esa realidad del martirio que yo ya había empezado a valorar más al llegar a Medio Oriente, siento que en Medio Oriente los cristianos, por ser minoría y por ser perseguidos, siempre haber sido perseguidos, desde que hay Islam, hay perseguidos y mártires, y por lo tanto es una realidad que ellos la tienen asumida como parte de su programa de vida cristiana. Bueno, soy cristiano, o sea que puedo ser mártir. Es lo más lógico, podría pasar, ¿no? Por ser testigo, puedo ser mártir. Pero esto llegó a su culmen en Siria, ¿no? Ver tantos testimonios, porque la guerra vino de la mano con la persecución religiosa, tremenda, de una manera cruel. Cristianos crucificados, cristianos decapitados, o niños crucificados o enterrados vivos, por ser cristianos. Y ver la fortaleza de esa gente, mantenerse firmes en la fe, a pesar del dolor, a pesar de que les estaban quitando, no solo les estaban quitando todo, sino que les estaban quitando el don más precioso que existe en este mundo, que es la vida misma. Y verlos sufrir con esa alegría, con esa entereza, con ese amor, realmente hace que uno llegue a admirar
la gracia del martirio. Muchas gracias. Nos hicieron una pregunta que es, ¿cómo transitaban la fe los cristianos? O sea, si había misas, sacramentos. Sí, cuando empezó la guerra, evidentemente todo se complicó, porque los tanques, los cañonazos en la calle, tiroteos, eran en plena ciudad, y por lo tanto hacían muy peligroso el traslado de un lugar a otro. Y sin embargo, desde que empezó la guerra, nosotros empezamos a tener más gente en misa, en la misa diaria, no estoy hablando de misa dominical, misa diaria. Y esto no porque la gente dijera, bueno, ahora estamos en guerra, no podemos hacer otra cosa, vamos a misa, que vamos a hacer, Dios. O porque fuera por miedo, no, bueno, a ver si nos morimos, mejor vamos a misa. Sino que fue que esta gente reaccionó realmente, era gente muy acomodada, gente que vivía muy bien, con muchos lujos, mucho bienestar económico, y ellos se dieron cuenta que estaban descuidando lo más importante, que es la salud de su alma. Y entonces se dieron cuenta que estaban perdiendo el tiempo, que estaban ocupados en banalidades, en superficialidades, en cosas mundanas, y el alma la tenían descuidada. Y por eso concentraron toda la intensidad de su vida diaria en la vida espiritual. Y por eso participaban de la Santa Misa, participaban de la adoración, el rosario diario con nosotros, a pesar del peligro que significaba ir hasta la iglesia. Y un montón de actividades, o sea, organizamos esos 2 primeros años de guerra que fueron los peores, tuvimos un apostolado impresionante en la parroquia. O sea, había actividades, hasta hicimos campamento. Nosotros vivíamos en el subsuelo, en la parte de los sótanos, ¿no? Como toda la gente allá en Alepo, digamos. La ciudad está construida así, y gracias a Dios, porque eso dio la posibilidad de tener refugio durante la guerra. Es decir, vivíamos en los sótanos. En los sótanos hicimos el campamento. Y la felicidad de esos jóvenes en el campamento, ¿no? Que duró 2-3 días. También hicimos ejercicios espirituales, varias tandas de ejercicios espirituales en silencio en los sótanos. Que en realidad no eran en silencio, porque el ruido de la música de fondo eran los bombardeos permanentes, ¿no? Y nada de qué lindo retiro, al aire libre, viendo el verde, la naturaleza, no, en el sótano. Y así tantísimas actividades con tanto fruto. O sea, la alegría que había en nuestra gente, en nuestros jóvenes sobre todo, en los niños también. O sea, fue un tiempo de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, y a la vez de una alegría que yo no había experimentado hasta ese momento y que creo que no se compara con nada. O sea, una alegría que Dios concede, yo creo, en esos momentos de tribulación. Una alegría y un sentimiento también de libertad, que es increíble en ese momento de persecución, pero es así, que hacía que estuviéramos viviendo, no sé, yo veía a esta gente y digo, bueno, están como, no sé, medio flotando, tienen ya los pies despegados del suelo esta gente. O sea, ya tienen los ojos allá clavados en el cielo, es una cosa impresionante la manera en que se vivía ahí. Qué admirable esta fe. Qué fuerte. Sí. Julieta Queremos consagrados marinos en Chacabuco. me mandó un mensaje y me dijo que si nos podés contar la historia de la mamá que agradece el martirio de sus hijos y esposo. El cable está acá. Sí, una cosa que es muy llamativa allá, junto a tantas virtudes en los cristianos perseguidos, es el tema del perdón, ¿no? Es admirable la manera en que pueden perdonar, y no como un sentimiento, ¿no? Sino como un acto de la voluntad, porque eso es el perdón. No es que ya no sientan ese rechazo hacia sus perseguidores, hacia quienes les hacen el mal, hacia quienes han provocado la muerte en sus familiares o provocarán su propia muerte, sino el hecho de ese acto de la voluntad por el cual se desea el bien a la otra persona a cambio de su mal. Entonces,
Hay muchísimos testimonios de perdón. Una señora, madre de 2 hijos martirizados, 2 hermanos, cuando le preguntaron qué harías si vieras pasar delante de tu casa a los asesinos, a los delicis, a los asesinos de tus hijos, ella dijo, los invitaría a mi casa, los haría pasar a mi casa, y les ofrecería café, que es lo típico de allá, ¿no? De la hospitalidad árabe. Y ella dice, porque ellos abrieron a mis hijos las puertas del reino de los cielos. Es admirable. O la esposa de aquel otro mártir que le preguntaron sobre su marido y le preguntaron cómo estaba ella, y ella dijo, ¿cómo voy a estar? Soy la esposa de un mártir. Soy con un orgullo, con una alegría mezclada con el dolor. Por supuesto, que eso no se quita, ¿no? Y por eso yo creo que estos testimonios tienen que ser conocidos por el mundo de hoy. Tienen que ser conocidos y es una misión y una tarea que han asumido los nazarenos. Ah, me parece que es el otro cable. Sí. Está bien este. Un segundo porque se me acaba la batería. Sí, no hay problema. Ahí está. Ahí sí. Digo, es una tarea que asumieron los nazarenos, este movimiento espiritual de laicos que fueron golpeados por el testimonio de los mártires, ¿no? Sacudidos por este testimonio de fe, y decidieron hacer algo, donde estén, ¿no? Es un movimiento laical que, digamos, es esparcido por todo el mundo. Y entonces, en primer lugar, rezar por los cristianos perseguidos, apoyarlos con la oración, pero además difundir esto, hacernos portadores de las gracias de los mártires. ¿Qué pasa? Es una riqueza tan grande esto de la sangre derramada por Cristo. Es un tesoro de conversión. Entonces los nazarenos dicen, bueno, así como nos sacudió a nosotros y nos cambió la vida a nosotros, también que a otros llegue este testimonio. Y esa es la tarea de los nazarenos. Ellos se llaman nazarenos en referencia a la letra Nun. Es la letra árabe, yo la tengo acá en el PIN, la conocerán seguramente también por Nati, Nazarena de Fierro. Es una letra árabe, que es la primera letra de la palabra Nasrani, que en árabe significa nazareno. Es que los delicis, estos terroristas, tomaron la costumbre de marcar las casas de los cristianos, cuando tomaban un pueblo o una ciudad, marcar las casas de los cristianos con esta letra, para identificar que ahí hay nazarenos, ahí hay malditos de Dios que merecen la muerte. Bueno, esa letra que para ellos es la maldición, para nosotros es el símbolo de la gloria. Es el símbolo de nuestros mártires. Por eso los nazarenos lo tomaron como logo, digamos, y como símbolo del movimiento de los nazarenos. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿por qué son tan importantes los mártires para todo el mundo? Con esto del movimiento. Bueno, yo creo que en este momento... ¿Perdón? Ay, se me cortó. Ahí. No, sí. ¿Se escucha? Ahora sí, sí. Ok. Sí, seguí. Es que no te escuché bien la pregunta. ¿Por qué son tan importantes los mártires en Para estos todo el tiempos? mundo. Sí, sí. Bueno, yo creo que en estos momentos en que estamos viviendo esta crisis testimonial, diría yo, en estos tiempos en que los cristianos, los católicos, se avergüenzan de serlo o les da miedo manifestarse como tales. En parte también por la persecución, que existe también en Occidente, evidentemente no es de espada, como en Medio Oriente, pero es persecución al fin, ¿no? El ataque a la vida, el ataque a la familia, el ataque a la fe, a la Santísima Virgen, en los medios de comunicación, a través de las leyes, ataques por todos lados. Y cada uno lo puede experimentar en su ambiente. El joven que es católico, cristiano, que quiere vivir su fe, quiere vivir su moral, quiere vivir la castidad, lo mata, el resto de sus amigos lo destrozan. Porque quiere vivir la castidad. Y eso se llama persecución. Por eso en estos momentos, yo creo que los mártires son fundamentales, totalmente indispensables. No es una cuestión, no sé, casual, ahora los mártires, en esta época. No. Es que ahora, en esta época, necesitamos mártires que nos sacudan,
que nos ayuden a dar testimonio, aunque vengan degollando, como dice el dicho. Porque la iglesia en estos momentos, el mundo en estos momentos necesita testigos, necesita apóstoles, no hay otra manera. Y por eso yo creo que los mártires sacuden, interpelan, o sea, es inevitable, uno escucha el testimonio, yo lo experimento al dar testimonio en tantos lugares. Contar lo que está pasando allá, lo que han hecho los mártires, los cristianos perseguidos por su fe, todo, y uno inmediatamente se pregunta, oh, ¿y yo entonces? ¿Y yo me llamo cristiano? ¿Yo me llamo católico? ¿Y no me animo a salir con una cruz? ¿Y no me animo a persignarme cuando paso delante de la iglesia porque me da vergüenza que me vean? ¿No me animo a plantarme cuando están ofendiendo mi fe? Por eso yo creo que los mártires han llegado en el momento justo, cuando más los necesitábamos. Muchas gracias. Y bueno, y ahora con esto que estabas contando, bueno, justamente, ¿qué le dirías a los jóvenes de hoy teniendo como ejemplo a los mártires? El padre Lucas, sí. La preparación para ser nazareno, sí. Yo creo que los jóvenes, sobre todo, están sedientos de la felicidad. Sedientos de la felicidad y buscan la felicidad desesperadamente en tantas cosas que en definitiva después los llevan a la angustia, a la tristeza, al dolor, ¿no? Porque eso es lo que provoca el pecado, ¿no? Esa felicidad pasajera, momentánea, de un ratito, eso es lo que da el pecado. Esa alegría que en realidad no es alegría, es efímera, es mentirosa, es falsa. Y por eso tienen que poder encontrar la verdadera alegría en Jesucristo y en los bienes eternos. Por eso esta gente vive feliz allá y vive alegre. No porque tienen casa, no viven alegres porque tienen casa porque no la tienen. Ni están alegres porque tienen un montón de plata en el banco porque no la tienen. Ellos viven alegres porque saben que después de la muerte les espera el cielo. Y por eso esa alegría no se la quita a nadie. Esa es la alegría que tienen que buscar los jóvenes de hoy. La pueden buscar en otra cosa, cada uno es libre, pero pierden el tiempo, se desgastan y no la van a encontrar. Porque la única verdadera felicidad está en Jesucristo y en la vida eterna. Por eso yo realmente admiro la cantidad de jóvenes buenos que veo y que encuentro, muchísimos, como ustedes que podrían estar haciendo cualquier otra cosa ahora en pandemia, ¿no? Mirando cualquier pavada en internet, porque si es por pavada uno encuentra de todos los colores, y están acá, en esta reunión, escuchando hablar sobre los mártires. Es lo mismo que yo veo en los nazarenos. Miren, acá la tengo a Belén. Acá, Belén, de paso podría saludar, mirá, saludito, pero no me tiras nada, que la otra vez me rompiste todo. Justo ahí casi me rompe la tabla. Hola. Saludar. Belén, miren Belén. Hola. Belén es nazarena, pero no solamente es nazarena consagrada, laica consagrada. Belén, con 18 años, casi 19. Casi, no tiene votos. Belén, con 18 años, hizo voto de pobreza, castidad y obediencia, que renueva anualmente. Es laica consagrada nazarena. Eso es lo que admiro, porque eso es entrega total y es admirable ver los frutos, porque uno la ve, no ve nomás sonreír a Belén y hacía tantos otros jóvenes, ¿no? Que entregan su vida por una buena causa, porque entregarla y darla, en definitiva, es verdaderamente ganarla, ¿no? Y por eso yo los invito también, a todos, sé que hay muchos entre ustedes que ya son nazarenos, los invito a sumarse. Ellos tienen un grupo de Facebook, Nazarenos Perseguidos, allí se suman al grupo, también están en Instagram, Nazarenos Perseguidos, y asumen, en primer lugar, la tarea de rezar por los cristianos perseguidos, y después compartir, difundir, hablar de ellos, hacer llegar a otros el testimonio de los mártires. Y por supuesto hay otros que dan algunos pasos más, por eso el padre Lucas me preguntaba, hay algunos que se han consagrado y incluso han hecho voto nazareno, ¿no? Han hecho voto nazareno, es decir, eso mismo de rezar por los cristianos perseguidos, de difundir su causa, pero bajo voto, y lo renuevan anualmente. Han hecho algunos también voto de castidad, que renuevan anualmente, en sacrificio por los cristianos perseguidos, ¿no? Y algunos otros incluso
el máximo escalón, digamos, de hacer los 3 votos, ¿no? Siguiendo, abrazando los consejos evangélicos e invitación de Jesucristo por los cristianos perseguidos. Muchas gracias. Ay, preguntaban por el tatuaje. Ah, por el tatuaje. Acá está el tatuaje, ahí lo ven, Sí. monja tatuada. No lo comenté, no lo comenté. Vos también, Nati, vos podrías mostrar el tuyo también, ¿no? Este tatuaje me lo hice en Egipto. En Egipto todos los cristianos se tatúan la cruz desde chiquitos, desde niños, muy chiquitos. Las mamás los llevan a los niños a los monasterios y los monjes son los que tatúan la cruz. No es una moda, ciertamente no es una moda. Es una manera de identificarse como cristianos. Aún siendo minoría, y en Egipto una minoría perseguida también, muchísimos mártires todos los años. Uno podría decir, bueno, en una situación así mejor pasar desapercibido. No, ellos se tatúan la cruz, no les alcanza llevar un crucifijo, andar con el rosario, no sé, tener el protector de pantalla del celular cristiano que encontrás por ahí, y el protector de pantalla es la Santísima Virgen o Jesús. No encontrás otra cosa, ¿eh? No encontrás otra cosa entre los cristianos allá. Bueno, pero eso no les alcanza. Ellos se tatúan la cruz. Para identificarse como cristianos, pero además para prepararse para el martirio, dicen ellos. De manera que si en algún momento, digamos, les faltaran las fuerzas y dudaran o se achicaran y dijeran, bueno, no, de negar su fe, que la cruz esta que llevan en su carne les recuerde que pertenecen a Jesucristo. Qué interesante, hermoso. Sí, muchas gracias, qué fuerte. Estoy buscando Hay un montón de preguntas. Sí, porque hay un montón de preguntas, así que me mandaron, ¿puedes contarnos si hubo algún momento en el que sentiste no poder más o siempre sentiste la compañía de Dios en todo momento? Bueno, fue una de las cosas que a mí me confirmó que Dios me quería en ese lugar, y era estar bien. Es decir, uno no podía evitar el dolor, no podía evitar la preocupación, el sufrimiento, por supuesto, por lo que estábamos viviendo, la gente que moría todos los días, el propio peligro de morir en cualquier momento, pero tener esa serenidad, esa alegría que yo sentía, y el no tener miedo, para mí fueron confirmaciones de que Dios me quería ahí, perdón, ¿no? ¿Qué pasa? Yo naturalmente soy muy miedosa, y entonces yo no me imaginaba poder estar en una situación así jamás. Y el hecho de estar ahí y estar bien, y no haber sentido nunca miedo o deseo de querer volverme, nunca, en 4 años, nunca pensé o dudé y decir, bueno, no, y si me voy, y si mejor me voy, nunca. No, es más, cuando tuve que volverme, a fines de 2014, lo hice con mucho dolor, e incluso sin entender por qué Dios me pedía volver, ¿no? Fue a causa de, bueno, una situación familiar, de salud, de mi familia. Evidentemente Dios tenía todo dispuesto para que también pudiera darse esta segunda etapa, ¿no? De poder desparramar también, junto con los nazarenos, desparramar por el mundo todo eso que yo había recogido en esos años, ¿no? Toda esa riqueza, y poder darla al mundo. Acá, Milagros nos mandó, ¿recuerda alguna frase, palabra, oración que siempre repetía en medio de la guerra en Siria? Bueno, en realidad es impresionante como nosotros allí nos aferramos a la oración, ¿no? Intensa, en la cual de una manera muy misteriosa, el Ejército Nacional Sirio, con el apoyo ruso, logra echar a los terroristas de la ciudad en un solo día, y liberar a la ciudad de Alepo de los terroristas. Eso fue el 12 de diciembre, el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y por eso ellos consideran, y yo creo que es así, realmente un milagro de la Virgen, la liberación de Alepo, que dio vuelta a la torta totalmente, porque desde entonces el Ejército Nacional logra, bueno, retomar fuerzas
y recuperar pueblos, ciudades y acorralar a los terroristas hacia el norte del país, noreste. Allí se encuentran todavía algunos focos de terrorismo, pero perdieron la guerra, el terrorismo perdió la guerra, los poderosos perdieron la guerra de Siria, ¿no? Y por eso ahora, evidentemente no se puede decir que ya está todo, que ya todo acabó, que ya está todo bien, porque no es así, le va a llevar años a Siria levantarse, años. Pero ciertamente ya estamos ante el principio del fin, podríamos decir, ¿no? Del sufrimiento de esta gente. Wow. Muchas gracias. Hay un montón de preguntas. ¿Qué pensabas sobre la posibilidad de ser mártir vos? Porque la posibilidad estaba en tu cotidianidad. Bueno, sí, yo la verdad, el tema del martirio para mí, evidentemente sabía lo que era un mártir, digamos, nosotros veneramos a los mártires y en la congregación nosotros tenemos mucho amor por los mártires, pero me parecía una cosa lejana. Una cosa, bueno, los mártires, no sé, de los primeros siglos, no me pareció una cosa actual para nada. Entonces, al llegar a Medio Oriente y conocer esta realidad del martirio, conocer tan de cerca la persecución y ver tan valiosos testimonios, la verdad es que lo que nosotros experimentamos como misioneros era una santa envidia, una santa envidia. Yo pensaba en la posibilidad que se podía dar en aquel momento, y realmente la deseaba a esta gracia, ¿no? Por eso yo siempre digo, uy, impresionante, uy, lo que hizo hermana, que estuvo allá en Siria en la guerra, sí, lo que hizo, pero no fui encontrada digna de la gracia del martirio. Ay, muchas gracias por tu testimonio. Quedan poquitos minutos, ¿no? Porque... No sé cuánto queda. No, en realidad no, del límite de la reunión no, pero no sé cómo estamos de tiempo con tu disposición, hermana. Bueno, lo que quieran, para cerrar, lo que quieran. Bueno. Puedo cantar al final. Se requiere muchísima fuerza para hacer todo lo que estás haciendo. La verdad es que yo creo que lo que se requiere es el sí, y Dios hace lo demás. Porque si es por fuerza, digamos, yo soy lo más contrario a la fuerza, porque, digamos, soy una persona débil, físicamente, muy débil. Fuerza del alma. Tema de salud, pero sí, esa fuerza del alma, yo creo que dando el sí, Dios hace lo demás. Gracias. Hermana, ¿me escuchás? ¿Sí? Ahí muchos preguntaban en el chat del tema de la vocación, ser monja. ¿Podrías contar ese testimonio tan bonito que siempre nos contás, que cuando eras provincial una nena te pidió entrar al convento porque quería ser mártir más fácil y más rápido? No sé si Sí. te acordás cuál es. En Egipto, una chica que vino a pedir ingresar a la congregación, tenía 15 años ella en aquel momento, y bueno, yo hice una pequeña entrevista con ella, bueno, ¿por qué querés ser religiosa? ¿Por qué querés consagrarte? ¿Por qué tenés este deseo? Ella me dijo, eso, porque quiero ser mártir y como religiosa tengo más posibilidad, ¿no? Ella hoy es religiosa y hoy está en Alepo, ¿no? Excelente monja. Vaya a saber, quizás Dios le da la gracia del martirio, que tanto deseaba. ¿Podrías cantarnos una canción para terminar? ¿Qué te parece? Sí. Perfecto. Puedo cantar lo que canto normalmente al finalizar los testimonios, que es una oración a la Virgen, la oración bajo tu amparo. Es la oración más antigua que se conoce a la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, ¿la conocen? Esta oración hecha canto en árabe, para los cristianos nuestros allá en Medio Oriente es lo más tradicional, digamos. Que ellos cantan con tanta devoción, con lágrimas. Es realmente hermosísimo escucharlos cantar esta canción. Así que bueno, yo siempre la canto al terminar los testimonios a manera de
como trayéndolos a ellos, digamos, acá, con ustedes. O sea, que ustedes cuando escuchen esta canción, se imaginen que los están escuchando en realidad cantar a ellos, y que traten de unirse a su oración. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك. Muchas gracias. Muchas gracias, aplausos. Ay, Si alguno quiere escuchar la canción, está en YouTube. Y si no, podemos vender los discos también. Aprovecho de decirles del libro que están preguntando. El libro Volverán las Palomas. Pueden escribir a Belén. Se pueden escribir a Belén, ahí tienen el contacto, Fede tiene el contacto, si no la encuentran en Instagram o en Facebook, pues seguidos, ahí les responde Belén. El libro se llama Volverán las Palomas, la experiencia, sobre todo la experiencia, los testimonios de los mártires, es de la editorial Logos, así que quieran, están con Belén, lo sacan la. muchísimas gracias. Para cerrar este encuentro, tenemos una sorpresa, pero les pedimos, porque va a ser un video, si pueden apagar las cámaras para que se vea todo mejor. Ahí Fede está compartiendo pantalla. En nuestros días, pueblos enteros de Medio Oriente son asesinados por ser cristianos. Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Y son gente como nosotros, con sus limitaciones y debilidades, pero que sin titubeo se someten al golpe de la espada antes que renegar de su fe. Y quienes tenemos la posibilidad de compartir con ellos la vida cotidiana en nuestras misiones en Siria y en Irak, consideramos esto un privilegio. Contemplemos a estos hermanos nuestros, son los nazarenos. ¿De qué nos sirve solo lamentarnos de su suerte? Nos están señalando el camino. No tengamos miedo de imitar su coraje y de vivir también nosotros con los ojos clavados en el cielo. Yo camino por mi credo y me apunto
y la fe. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra nu en mi alma por Dios. Oigo susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Mossul. Mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. Y entre resacas occidente come al caníbal del rencor. Y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pies sobre serpiente, veo el triunfo del amor. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Y cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra nu en mi alma. Podrás llevarte mi cabeza, podrás quemarme las iglesias, podrás echarme de la tierra que me vio nacer, pero mi alma es de Dios. Podrán tus armas convencerte de que has logrado someterme, pero el espíritu me sopla hacia la libertad. No hay cadenas para la verdad frente a los clavos de tu ira. Quiero ofrecerme otra mejilla, amar la mano que martilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hijo, perdónanos porque no hacemos lo que hiciste. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección.